Hola, ¿qué tal? Hoy les vengo a hablar sobre lo que es el diseño universal para el aprendizaje. Los docentes tenemos el deber de ofrecer oportunidades de enseñanza-aprendizaje para conseguir este propósito de la forma más extensiva e intensiva posible, dando opciones de participación, acción y obtención de logros a todos. ¿Cómo podemos hacerlo? Encontramos la respuesta en el diseño universal para el aprendizaje, o sea, el DUA, un diseño para todos, un diseño que tiene en cuenta la diversidad en el sentido más amplio del término. ¿Qué es el DUA? El DUA es el diseño universal para el aprendizaje. Este es un enfoque que prima la flexibilización del artículo desde que se gesta, para que sea abierto y accesible desde el principio. Un artículo donde se eliminen o reduzcan al máximo las barreras para el aprendizaje que existen en los contextos educativos. Un currículo que no necesite ser adaptado. El DUA implica que pongamos nuestra mirada en la capacidad y no en la discapacidad, que propiciemos una visión humanista en la educación, que huyamos del modelo de déficit para centrarnos en un modelo competencial, que veamos como discapacitantes a los contextos y no a las personas, porque todos tenemos capacidades, pero de un modo diferente. ¿Cómo surge el DUA? A principios de los años 90, el Centro para la Tecnología Especial Aplicada, o sea el CAS, comenzó a perfilar el diseño universal para el aprendizaje. Según esta entidad, el DUA es conjunto de principios para desarrollar el currículo que proporciona a todos los estudiantes igualdad de oportunidades para aprender. La base teórica que sustenta este diseño recoge los últimos avances en tecnología, investigación educativa y neuroeducación. Principios del DUA. Las investigaciones de neurociencia aplicada a la educación explican cómo funciona nuestro cerebro cuando aprendemos, cuáles son las redes neuronales que se activan respecto al qué, el cómo y el porqué del aprendizaje, teniendo siempre presente que nuestro cerebro es único, dinámico y cambiante. Apoyándose en estos estudios, el DUA propone tres principios fundamentales que deben presidir nuestras prácticas educativas, principios a los que se asocian una serie de pautas. Como tales principios, tenemos lo que es el de reconocimiento, el de acción y motivación. Como primer principio, tenemos que es el de proporcionar múltiples medios de representación. El qué del aprendizaje. Se activan las redes de reconocimiento. Siguiendo este principio, debemos presentar la información al alumnado mediante soportes variados y en formatos distintos, teniendo en cuenta las diferentes vías de acceso y procesamientos de dicha información. Como siguiente, tenemos el de acción, que es el de proporcionar múltiples formas de acción y expresión. El cómo del aprendizaje. Se activan las redes estratégicas. Siguiendo este principio, debemos ofrecer al alumnado diferentes posibilidades para expresar lo que saben, para organizarse y planificarse. Y el tercer principio, que sería el de proporcionar múltiples formas de implicación, el porqué del aprendizaje, se activan las redes afectivas. Se trata de utilizar diferentes estrategias para motivar al alumnado, mantener esa motivación y para facilitar su participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ejemplos de la aplicación DUA. El DUA debe contagiar todos los elementos del proceso educativo. No solo se refiere a la planificación de elementos curriculares perspectivos, sino también a los medios o recursos que utilicemos, a la forma de utilizarlos, a la metodología de enseñanza, a la propuesta de actividades, a la evaluación, a la organización de agrupamientos, espacios y tiempos. En la siguiente diapositiva podremos ver lo que es algunos ejemplos de los principios. Para el principio 1, que es el de proporcionar múltiples formas de representación, podríamos dar el ejemplo de utilizar textos audiovisuales y no solo escritos, ofrecer opciones de ampliación del tamaño de letra o sonidos,
apoyar con animaciones y simulaciones que se sincronicen con la información, favorecer la manipulación de objetos y modelos especiales, proporcionar diagramas visuales y organizadores gráficos, facilitar ejemplos para las explicaciones, especialmente si son abstractas, utilizar descriptores de los elementos multimedia, utilizar avisos para dirigir la atención hacia lo que es esencial, incorporar acción de revisión de lo aprendido, recordatorios, listas de comprobación, notas aclaratorias, entre otras. Para el principio 2, que es el de proporcionar múltiples medios de acción y expresión, podremos mencionar lo que es componer o redactar mediante diferentes medios, o sea, texto, voz, ilustración, cine, música, video, movimiento y expresión corporal, dibujo y otras artes plásticas. También sería lo de facilitar correctores ortográficos, gramaticales y software de predicciones de palabras. Ofrecer diferentes momentos de respuesta para validar lo aprendido. Facilitar el aprendizaje tanto con actividades digitales como analógicas. Posibilitar el uso de medios sociales y herramientas web interactivas. Emplear mapas conceptuales y plantillas de planificación de proyectos. Incluir ejemplos prácticas y hacer explícitas y visuales las metas, ofreciendo pautas y listas de comprobación de dichas metas. Para el principio 3, que es el de proporcionar múltiples formas de implicación, tenemos los ejemplos como organizar entornos de aprendizaje corporativo y también para el aprendizaje individual, crear comunidades o grupos de aprendizaje centrados en intereses comunes, cuidar la secuencia de los tiempos para completar las tareas, emplear herramientas de gestión del tiempo, permitir que los estudiantes participen en el diseño de las actividades, involucrarles para que ellos se marquen sus propias metas, permitir la exploración, experimentación, crear, proporcionar alternativas cuanto a las herramientas y apoyos permitidos, un clima de apoyo y aceptación en el aula, utilizar diferentes premios y recompensas y también emplear el role-playing para el manejo de emociones. Pautas para el diseño, directamente relacionado con el punto anterior. A la hora de diseñar nuestros proyectos educativos debemos integrar diferentes formas de presentación de los temas y responder a distintas motivaciones, estilos de aprendizaje o inteligencias. Además, hay que hacerlo por medio de metodologías variadas. Con todo ello, se intentarán crear unos contenidos universales, tanto en relación a la forma como al material objeto de estudios. Estableceremos un objetivo pensando en todos los estudiantes, valorando qué materiales, recursos y métodos podrán servir para nuestra finalidad integradora, realizando una evaluación previa de carácter diagnóstico y una evaluación final, una vez implementada la lección en el aula. La idea es tratar de anticiparse a las posibles barreras que puedan surgir, entendiendo que la barrera no está en el estudiante, sino en el modo de enseñar y en el contexto. Debemos tener en mente que en el aula, más que una transmisión de contenidos, se trata de una transmisión de competencias, formando alumnos autónomos que puedan autorregularse y que conozcan los recursos que les puedan resultar más útiles, dependiendo de su personalidad y características diferenciadoras. ¿Qué papel cumplen las tecnologías en el DUA? Gracias a las posibilidades y ventajas que nos aportan los recursos tecnológicos, el DUA es más que posible. Nos referimos a todo tipo de tecnología, no solo a las aplicaciones o programas, sino también a los dispositivos. Pongámonos en situación. Un dispositivo móvil en el aula. ¿Debemos considerarlo un enemigo o un aliado? Para el DUA solo cabe una respuesta posible. ¿Qué ventajas nos brindan los TICs? Permiten la individualización de la enseñanza, la personalización en cuestión de accesibilidad, optimización en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
Cuentan con múltiples posibilidades de adaptación, combinan varias vías de información, facilitan la interactividad entre usuarios y la participación activa. Son altamente motivantes para los menores, se adaptan al ritmo de aprendizaje de cada alumno, aportan feedback inmediato, favorecen la autonomía y control del entorno, permiten diseñar materiales educativos atractivos, versátiles, económicos. En resumen, son recursos que ofrecen múltiples medios de representación de acción, expresión e implementación para sus usuarios.